Aula de Sostenibilidad y Cambio Climático. Este es un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la sostenibilidad para el GEP y sus filiales, que desarrollamos en alianza con la Universidad EAN, que es certificada en calidad. Este año nos encontramos en la segunda edición, para la cual tenemos inscritos alrededor de 170 personas de todas las filiales del Grupo Energía Bogotá, a quienes les enviamos un saludo muy especial. La sesión pasada tuvimos como invitado a Oscar Galvis, quien habló sobre qué es y qué no es cambio climático, sobre bienestar social y cambio climático y transición energética justa. Y para hoy tenemos otro invitado muy especial, Jonathan David Sánchez Ripe de WWF Colombia. Jonathan es ingeniero químico de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Tiene más de 10 años de experiencia en consultoría en sostenibilidad y cambio climático. Fue coordinador y sectorial de Minas y Energía de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, Adaptada y Resiliente al Clima. Ha trabajado como sectorial en mitigación de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y como profesional especializado en la Unidad de Planeación Minero-Energética en la Subdirección de Demanda y en el sector privado. Actualmente, Jonathan es especialista sectorial y corporativo en cambio climático y biodiversidad de WWF Colombia, y está encargado de liderar el desarrollo y la implementación de una estrategia de incidencia con el sector corporativo y el gobierno en materia de descarbonización y transición energética justa. Ahora vamos a comenzar con la conversación. Si tienen dudas durante la charla, pueden dejar en el chat de Teams sus preguntas o pueden alzar la mano al final de la sesión para abrir su micrófono y su cámara y preguntar la duda directamente a Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Es un gran honor para nosotros poder contar contigo el día de hoy y que nos cuentes cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático. Muy buenas tardes y muchas gracias, Laura, y a todos los oyentes. También encantado de estar acá en este webinar. Creo que podemos empezar con la presentación, pero no sé si ya se está viendo o... Sí, perfecto. Entonces, bueno, el resumen ejecutivo de esta charla es que todo es un reto en el cambio climático, hasta respirar. Eh, pero vamos a dimensionar un poco cómo es este reto y todo lo que implica. Digamos, ya pasemos rápidamente, ya no importa mi hoja de vida, ya la pasamos así muy someramente. Y quiero contarles que estamos en un punto bastante complejo y crítico a la hora de hablar de cambio climático, y cuando hablamos de cambio climático no podemos solamente hablar de cambio climático. Estamos en un momento de triple crisis. Tenemos la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación. Acá unos datos específicos, en algunos profundizaré un poco más, pero llevamos más o menos 1.1 grados Celsius por encima de la temperatura preindustrial sostenida, digamos, en un horizonte de 100 años, que es preocupante. Recordemos que el Acuerdo de París nos dice que tenemos que tener un aumento de la temperatura por debajo de los 1.5 antes de que se vuelva a un punto de no retorno, y vamos por mal camino. Incluso este satélite de Europa, el Copernicus, ya va prácticamente a declarar que este año así hemos sostenido la temperatura solamente promedio de este año en 1.5 por encima del promedio que hemos tenido usualmente. Entonces, claramente es grave lo que estamos viviendo. Estamos a puertas de una sexta extinción masiva, pero es la primera que es provocada por nosotros los humanos. Nosotros sacamos el índice de Planeta Vivo, es un reporte que hace una medición sobre los vertebrados monitoreados a nivel internacional, digamos, de todas las especies, incluido Latinoamérica. Más o menos son 5.000, más de 5.000 especies que se monitorean, más de 300.000 poblaciones que se llevan cuenta, y hemos perdido un 73% de estos vertebrados entre el 1970 y el 2020. Y para hablar de contaminación, en un estudio de una organización que se llama OPDIS, vemos que en varias estaciones de monitoreo a nivel global hemos encontrado 170 billones de partículas de plásticos suspendidas en todo el mar, y
pues digamos, ese es lo que hay en el mar, no estamos contando todo el plástico que hay en las áreas continentales, entonces el problema de contaminación plástica también está bastante grave. Y hablemos de biodiversidad y cuáles son estos factores de pérdida de biodiversidad. Hay 5 en específico, empezamos con prestación de esto, pero pues aquí en este caso lo englobamos. Está la explotación directa de organismos, pesca o sobreutilización de organismos terrestres, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. En orden de impacto, esto no está ordenado de mayor a menor, sino ahorita el que más pesa es el cambio y el uso del suelo, pero el cambio climático podría subirse a primer escalafón si no hacemos nada porque básicamente es un driver para todo lo demás. Con un planeta más caliente significa más acceso para la agricultura en unas zonas y que puede provocar deforestación o un uso más intensivo del suelo. Significa que más especies invasoras van a poder desplazarse, significa que la contaminación pues también va a estar rampante, y eso va a generar unas pérdidas económicas y también en naturaleza muy graves. Si miramos el informe de riesgos mundiales que hace el Foro Económico Mundial, que lo hace a través de March, preguntándole a todos los países, a sus empresas, a sus gobiernos, cuáles son los principales riesgos que ven, pues vemos verdecito que los riesgos medioambientales son algo que nos están preocupando tanto en el corto como en el largo plazo. Y esto es muy importante porque eso permite que todos, tanto gobiernos como empresas, empecemos a integrar estos marcos de riesgos y oportunidades que tiene el cambio climático y la naturaleza. Si lo miramos ya desglosado, vemos que claramente los gobiernos, y no sé por qué se corrió esta gráfica, disculpen, claramente los gobiernos tienen un interés mayor por los riesgos asociados a cambio climático y la gestión de los mismos, pero las empresas ya lo están viendo y comparten algunos de estos y cada vez pues estos escalafones van a ir subiendo y es muy interesante. Como dato adicional, perdón, antes de pasar a esto, esta pregunta se le hicieron a las empresas colombianas o a Colombia y no había ningún riesgo ambiental identificado. Y es muy particular, el mundo sí lo está viendo y Colombia no lo está viendo. Y creo que ya es un poco evidente lo que estamos viendo con la escasez de agua, con los incendios forestales que pues ya se han repetido y han sido un poco más extendidos en el tiempo y en intensidad, que tenemos una influencia del cambio climático y ya debemos considerarlo un riesgo para nuestras operaciones empresariales y para, pues, digamos, nuestra estabilidad económica como país. Este es los límites planetarios que saca el Instituto de Rostock, donde este ejercicio empezó desde 2017 y ya hemos tenido 3 versiones y lo que hemos visto es que ya hemos superado los 6 de los 9 límites seguros planetarios. Solamente no sobrepasamos estos en la capa de ozono, manejo de capa de ozono, aerosoles y acidificación del océano, pero tampoco estamos muy lejos de sobrepasarlo. Como decimos de pronto en WWF, estamos rompiendo los récords equivocados y tenemos que buscar la forma de volver a estos límites seguros. Desglosando un poquito más sobre este índice global de planeta vivo, hemos perdido el 85% de los vertebrados de agua dulce, un 69% de terrestre y 56% en el marino. En agua dulce principalmente por el uso excesivo del agua, la contaminación y las barreras físicas. Las barreras físicas quiere decir presas, bien sea hidroeléctricas o de agricultura, que impiden la migración de ciertas especies, también quitan el oxígeno, y aún peor cuando hay efectos acumulados y hay varias presas asociadas a una misma cuenca. En terrestres, por el exceso de deforestación y el uso y cambio de uso del suelo y la contaminación, y pues en marino principalmente por la sobrepesca que se está dando en el mar. Latinoamérica tampoco tiene unos números alentadores. Hemos perdido el 95% de nuestros vertebrados en diferentes taxonomías. Principalmente hemos perdido la mayor cantidad de aves y con ellos pues vienen los reptiles, los mamíferos y anfibios y algunos peces. Tenemos una sobreexplotación bastante clara sobre los peces y
se le puede atribuir parte de esto al cambio climático. En las aves, el Humboldt sacó un estudio muy bonito de que, y triste al mismo tiempo, de que Colombia está perdiendo sus plumas por efectos del cambio climático, las migraciones y digamos, los recorridos que hacen las aves se ven mucho más limitados y ya no tienen, por producto de la deforestación, sus lugares seguros para habitar, para reproducirse y claramente tiene un impacto en estas. Entonces, pues hablemos un poquito de gases de efecto invernadero nuevamente y por qué es un reto. Entonces, ya esto seguramente lo habló Oscar. Solamente voy a hacer un repaso muy sencillo de cuáles son estas emisiones. Hay emisiones biogénicas, es decir, que se producen de manera natural en el planeta. El vapor de agua es aquel que genera el ciclo normal del agua, que después de estado líquido pasa a un estado de vapor gaseoso y otra vez vuelve y se reincorpora en líquido y pues está en algunas capas, en algunas zonas como los árticos, antárticos y en algunos picos nevados en forma sólida. Pero este es un gas de efecto invernadero. Un sauna, pues las personas que hayan podido entrar a un sauna o un baño turco, pues pueden entender, o cuando se duchan con agua muy caliente, pueden entender el efecto invernadero que puede tener el vapor de agua. Pero hay otros gases que, bien sean, a pesar de ser biogénicos, están exacerbados por el uso o la actividad humana, como la ganadería. Los animales, en este caso, pues las vacas, los cerdos, los pollos, pues tienen su gallinaza, porquinaza o las heces de estos pues generan metano, óxidos nitrosos, pero por la ganadería excesiva, el uso intensivo de estas especies, estamos generando un flujo adicional y masivo de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, si bien es biogénico, pues ya se considera antropogénico por el efecto de que existen esas especies y existe esa actividad provocada por el ser humano. Y hay otras ya que estamos sacando, por ejemplo, del subsuelo, el petróleo y el gas, o la combinación de los gases fluorados o perfluorados, o el SF6, que lo utilizamos todos como refrigerantes, son gases que son 100% hechos o de origen humano. Y quería regresar a este concepto para que entendamos un poco el tema de los retos. Y es que cuando hablamos de carbono neutralidad, tendemos a confundir los gases. Y yo por mitigar CO2 no estoy haciendo mucho por la parte del metano y por mitigar metano no estoy haciendo mucho por la parte de CO2. Me explico. Si yo siembro o yo genero sumideros de carbono y lo hago en exceso, por presentar el metano como CO2 equivalente, no voy a hacer una reducción asociada a esto ni voy a compensar de alguna forma el impacto. ¿Por qué? Porque cada gas emite radiación en longitudes de onda diferentes. Entonces, como de física básica, pues cada gas absorbe calor y emite en una longitud de onda distinta, así como los colores los tenemos en un espectro visible, son longitudes de onda, estos gases emiten radiación diferente. Entonces, si yo hago todo por disminuir esa franja de longitud de onda del CO2, todavía voy a tener el problema con el metano y así aumente los sumideros de carbono y lo mismo pasa con el metano. Entonces, todos los gases tienen que trabajarse por separado. Primer reto, no confundir peras con manzanas, todos los gases tienen que tener una estrategia diferencial y todos tenemos que reducir todos los gases al mismo tiempo. Otro concepto también asociado a esto es que estamos confundiendo, el reto está en confundir el ciclo corto del ciclo largo del carbono. Los ciclos cortos son aquellos que pasan con las plantas. Entonces tenemos un árbol que va creciendo, va fijando carbono, de pronto se cae por alguna razón, se empieza a degradar y empieza a emitir a la atmósfera algo metano, algo de óxido nitroso, libera el CO2 que había fijado y vuelve a la atmósfera y otro árbol va y crece los restos de este primer árbol y vuelve y captura y digamos esos son los ciclos cortos, son ciclos de permanencia en la atmósfera bastante al principio el IPCC había dado un estimado, ya no quiere decir cuánto tiempo dura el carbono en la atmósfera, decía 4 años, después
Hay unas Sí, investigaciones que están tratando de entender bien cuánto realmente puede permanecer. Hay otros que dicen que es indefinida la vida del carbono en la atmósfera, pero lo que quiero decir aquí es que ese tiene un ciclo. Y aquel que es formado o está en forma de carbón, de hidrocarburo, tardó miles de millones de años, en algunos casos, en formarse. 17 Entonces, millones. yo no puedo comparar el ciclo corto del carbono con el ciclo largo. Entonces, estamos liberando a la atmósfera con los combustibles fósiles un carbono que se demoró miles de años en comprimirse y convertirse en un hidrocarburo con una siembra. Entonces que mantiene un ciclo corto. Entonces un reto también es lograr entender esta discusión y dimensionar esto que realmente por generar mayores sumideros de carbono no vamos a resolver el problema. Además que hay un reporte que se habla, que se llama The Land Gap o la brecha de la Tierra, donde analiza todas las NDCs hasta ahora, las 2.0, y empieza a entender cuánta tierra han comprometido los países para reducir sus emisiones a través del aumento de sumideros de carbono. En sumideros dícese de algo que captura y fija el carbono en el suelo, como las siembras forestales, no forestales, de restauración y conservación. Y no hay tierra para tanta gente. Si cumpliéramos todas las promesas que hay ahí, que no es suficiente tierra y nos meteríamos con las tierras de cultivo actuales e incluso podría no alcanzar. Entonces, también este es otro reto y es no podemos depender de los sumideros de carbono para cumplir nuestros compromisos climáticos. Claramente está súper demostrado que la influencia de los seres humanos es lo que está generando este calentamiento. Pues cuando ya pasamos al Holoceno o una temperatura estable en el planeta, y ya estamos en el, ¿cómo es que le dicen ahora? Es como la, ep- ahora le llaman el periodo de ebullición, precisamente porque estamos calentando demasiado el planeta, a pesar de que estabilizamos una temperatura promedio de la Tierra que debería ser de 14,3 grados Celsius, ahorita lo estamos aumentando a un punto donde estamos sintiendo la ebullición del planeta. Y claramente somos responsables. ¿Y cómo sabemos? También, o dónde lo vemos, en todas estas gráficas que podemos ver, la NASA hace observaciones de la concentración de CO2 en el planeta, tiene su observatorio en el Mauna Loa en Hawái, donde no hay una interrupción en la medición de CO2 en la atmósfera, más allá del volcán, que saben cómo detectarla, en un ambiente donde las emisiones son muy bajas y precisamente por las pocas perturbaciones está el observatorio allá y vemos una tendencia sostenida a la alza. Lo mismo la temperatura va a la alza, la temperatura promedio de la superficial del océano va a la alza, la temperatura global media de la Tierra va a la alza. ¿Qué va a la baja? La cantidad de hielo que encontramos en el Ártico, en la Antártida, en Groenlandia, y vemos que también está aumentando el nivel del mar y el calor de los océanos. Entonces, claramente son datos preocupantes y que refuerzan de que efectivamente estamos viendo una tendencia sostenida en el tiempo producto de la emisión indiscriminada de los gases de efecto invernadero. Así se ve un poquito más, esto es del Climate Watch del WRI, donde vemos cómo va aumentando sostenidamente las emisiones, principalmente de CO2, porque lo que hemos hecho es consumir cada vez más combustibles fósiles directamente o derivados como primarios como el gas natural y el carbón, o ya derivados del petróleo como el diésel y la gasolina. Los efectos los estamos sintiendo, pues tenemos la concentración más alta de CO2 en la historia, de metano, de N2O, un aumento de temperatura altísimo, calentamiento que veíamos bastante alto, una acidificación muy alta que todavía sigue siendo segura, pero sigue siendo la más alta, pero también estamos viendo un aumento del nivel del mar, una pérdida del hielo ártico y el retroceso de glaciares. Ya Lidean había dicho que para 2030 es probable que nos quedemos sin glaciares, así que hay que aprovechar a conocerlas antes de que se pierdan, lastimosamente, en Colombia. Los distintos efectos que podemos ver y que generan estos retos son diferenciales en cuanto a las presiones que pueden generar. Entonces está dentro de esto la disponibilidad de agua y la producción de comida. Entonces para algunas cosas puede generar unos efectos adversos y algunos pueden generar efectos mixtos. Lo que les decía,
Sí, yo tengo un planeta un poco más caliente y digamos que los cultivos funcionan por franjas de altura, entonces ya si esta altura ya tiene un clima más agradable para ciertos cultivos, pues digamos que en teoría es positivo en términos económicos yo utilizar esa tierra excedente para aumentar mis rendimientos de producción de comida. Tiene otras connotaciones, pero eso se consideraría un efecto como positivo. Sin embargo, pues significa más presión sobre el recurso hídrico, más presión en otros sistemas alimentarios, en otros también desplaza otros cultivos y digamos que la papa, que es de altura, ya tendrá un clima que no le favorece y será imposible cultivarla. Entonces, también hay otros alimentos que ven un impacto negativo por este aumento de la temperatura y de los cambios de los regímenes hidrometeorológicos. Lo mismo para la salud y el bienestar, las ciudades, los cambios estructurales en los sistemas, cambios en la movilidad de las especies y también en las variaciones de temporales en los cultivos, entonces si las temporadas ya de secas o temporadas lluviosas van a cambiar tanto, entonces ya no podemos confiar en la sabiduría que tienen las personas que cultivan o con la misma tecnología, pues ya se vuelve un clima bastante impredecible. Entonces, efectivamente, pues el planeta se está calentando y no estamos cumpliendo y las medidas que hemos propuesto son insuficientes. Cada fracción de grado importa porque puede generar un colapso en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí vemos unos ejemplos de riesgos de pérdida de especies. Como les decía, un aumento de temperatura pues genera unas pérdidas de en biodiversidad. Sopa, por un ejemplo que no tengo acá, si nosotros nos fuéramos a neto cero, solamente en generación y evitamos las fuentes de combustibles fósiles, podemos más o menos evitar la pérdida de 700.000 especies a nivel global. Entonces, es un tema bastante delicado de cada fracción y cada aumento de gramos o de partes por millón que tenemos de CO2 en la atmósfera. Hay riesgos en la salud humana porque van a haber más días, olas de calor o golpes de calor y más días calientes y eso baja la productividad, aumenta los riesgos cardíacos y también limita la movilidad. Los rendimientos de los maizales y de las pesqueras bajarán terriblemente dependiendo de cada uno de los grados o del aumento de temperatura que evaluemos. Entonces, ¿cuáles son las metas que nos pide el IPCC? Más o menos a llevar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en el 2030. Estamos a 5 años y no estamos ni cerca de eso. Nos pide bajar a un 60% en el 2035 y alcanzar un 83-90%, lo que consideran como un neto cero, es decir, aumentando los sumideros para el 2050. Y eso es un gran reto. Tenemos un reto de implementación, tenemos un reto de desigualdad. Tenemos la mayoría de las emisiones, más del 55% de las emisiones está concentrada en 5 países. 5 países que se ven así: China, Estados Unidos, India, la Unión Europea como un bloque, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia e Irán y Canadá. Y Colombia está por allá metido en esa ruedita. Nosotros constituimos tal vez un 0,4, entre 0,4 y 0,6% de todas las emisiones globales. Sin embargo, Naciones Unidas habla de responsabilidades comunes y diferenciadas y ese es el reto también para Colombia, que tiene que contribuir a pesar de no ser un gran contribuyente de las emisiones de gases de efecto invernadero. El último inventario que hizo el IDEAM para 2021 muestra que así la tendencia para Colombia. Estamos un poco por debajo de las emisiones de 2018, sin embargo, pues otra vez estamos subiendo después del efecto, como subiendo, sintiendo el efecto rebote después de la pandemia o ya saliendo de la pandemia. Vemos que en 2020 se bajaron algunas emisiones, pero seguimos subiendo las emisiones sostenidamente. También el cambio climático y la mitigación es desigual. Entonces, los países con ingresos más altos son los que más emiten a la atmósfera y todos tenemos que cargar con esas consecuencias. Es por eso que en las discusiones internacionales y digamos, en la COP29 que pasó, donde no se concertó la meta ambiciosa de financiamiento, pues se está buscando 1,3 mil billones de dólares para movilizar y solamente alcanzamos a 200.000 millones.
de meta que se comprometieron y esto es realmente insuficiente. La brecha de financiamiento climático es muy alta y también hay que considerar aquello que es, considera el concepto de pérdidas y daños, que es más allá de la adaptación. Y yo ya no puedo hacer realmente ningún tipo de medida para adaptarme a un nuevo clima, a una nueva temperatura, a un nuevo régimen de lluvias. Entonces necesito otro mecanismo de compensación y otras alternativas porque pues ya se lo dañamos, o sea, más allá de lo que pueda hacer en adaptación. Entonces estos países tienen que movilizar principalmente estos financiamientos y China es un reto bastante interesante porque si bien es un país en vía de desarrollo, también es el mayor emisor. Entonces queda esa gran pregunta esa forma de cómo vamos a abordar de que China pueda también contribuir a disminuir las emisiones no solamente propias, sino que ayude a otros países a disminuir las suyas. Esto no es una discusión sencilla, y hay formas de verlo, si los hacemos como emisiones per cápita, salen los países petroleros, si lo hacemos por emisiones totales, pues sale China, si los hacemos con emisiones históricas, sale Estados Unidos. Entonces también estos rankings varían, depende cómo se analice, pero hay un responsable y muy directo y son los combustibles de gases y los combustibles fósiles que emiten principalmente CO2. Y la correlación o ya la causalidad casi que es 1 a 1 y por eso todo apunta a disminuir las emisiones asociadas a esto. Este es un portal muy interesante que se llama el Climate Change Tracker. Entonces, así como vamos con un 85% de probabilidad, en 2031 vamos a superar las emisiones, el 1,5. Esto es bastante desalentador porque el 2031 está a la vuelta de la esquina y necesitamos nuevos compromisos más ambiciosos a nivel global y movilizar más recursos para acelerar la implementación. Tenemos el reto de no agotar nuestro presupuesto de carbono. Igual cuando uno lo hace en la casa, que no puede pasarse más de presupuesto para restaurantes o mercado, etcétera, pues tenemos un presupuesto para carbono y nos lo estamos agotando bastante rápido. Y nos queda una brecha bastante cortita, entonces ahí es donde o las estrategias de captura de carbono cobran mucha relevancia precisamente por la falta de acción temprana y acelerada de otras medidas. Lo que recomienda el IPCC, ellos hacen varios escenarios, es un enfoque de desarrollo sostenible donde dependamos menos de las capturas, como les comentaba, y más sobre la descarbonización real de los distintos sectores. Acá podemos ver la contribución. Obviamente, si disminuimos las emisiones del sector energético, ayudamos un montón a mitigar el cambio climático, pero si no incluimos las acciones de uso y cambio de uso del suelo, pues claramente no vamos a cumplir con las metas climáticas. Y entendamos por qué es importante ese neto cero y es limitar este calentamiento global de 1,5 es crucial para evitar muchas más muertes. Aquí la Organización Mundial de Meteorología le asocia más de 11.000 desastres con algún tipo de atribución por cambio climático y que está más exacerbado, es decir, que fueron más intensos, es más probable es muy probable que hayan sido más intensos o más frecuentes por culpa del cambio climático en un porcentaje específico y hace una estimación de más o menos cuánto costaron esas pérdidas y son 3,64 billones de dólares. Swiss Re hizo otro análisis sobre el cumplimiento de las metas e independientemente porque empezamos tarde, las pérdidas del PIB a nivel global para el final para mitad de siglo son entre el 18 si no cumplimos nada y un 4% si cumplimos todos los objetivos. Es decir, aún así vamos a perder. Y eso implica, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tanto queremos perder? Entonces no queremos perder tanto y tenemos que actuar de manera acelerada. Y hablemos un poquito de transición energética que está de moda, que, que digamos es parte de la agenda nacional y de la prensa, de cómo lo cubrimos. La Agencia Internacional de Energía habla de 7 pilares de descarbonización, donde tenemos la electrificación, energías renovables, eficiencia energética, cambios de comportamiento, hidrógeno, bioenergía y captura. La electrificación básicamente es
por ejemplo, cambiar la cocción o la cocina de gas que tenemos en nuestras casas por una cocina de inducción que es bastante eficiente, que a través de un impulso electromagnético de un imán que se calienta una resistencia y transmite la energía de manera muy eficiente, mucho más que el gas natural, porque hay pérdidas de calor a lo largo del sistema y del contacto. Primero en la combustión hay pérdidas y ya en el contacto de la llama con los sartenes y la forma como distribuye el calor, hay también pérdidas en eso. Eh, pero hay otros procesos de electrificación, cambiar motores de combustión por eléctricos, cambiar la movilidad fósil por movilidad eléctrica, entre otros. Las energías renovables no hace falta presentarlas, son las distintas. La ley 1715 recoge varias. Estamos hablando de geotermia, bioenergía. eh, bueno, bioenergía tiene un espacio aquí específico, ya entro por qué, pero bioenergía, mareomotriz, está la de las olas, que ya se me olvidó cómo se llama en español. Eh, está la, eh, la energía solar y la eólica principalmente, que es la apuesta más grande que tiene Naciones Unidas. Eficiencia energética, que es el gran dolor de todo el mundo y sobre todo aquí en Colombia, a pesar de que tenemos compromisos, tenemos un programa de uso racional de la energía, vemos un avance bastante lento en la adopción de tecnologías eficientes y para disminuir el consumo. Y digamos que para mí esa y los cambios de comportamiento son las medidas más importantes porque es la energía habitada, es la energía que menos impacto tiene, la más barata, es la que no se consume y en términos ambientales, sociales, entre otras, y hay que meterle un impulso muy fuerte a eso. Los cambios de comportamiento son muy interesantes. Un ejemplo de esto es, acá todavía no aplica, pero si tuviéramos tarifas intrahorarias para evitar prender las térmicas, desplazaríamos nuestro consumo de energía a ciertas horas. Entonces, si tenemos un parque solar un poco más, digamos, grande en Colombia o una participación, pues la idea sería que los usuarios desplazáramos el consumo en las horas de sol o de más sol para lavar, para eh, hacer actividades intensivas de energía, porque sea consumida solamente por eh, energía limpia. Y ya en la noche o digamos los momentos de más consumo de energía en los hogares en colombianos son a las 6 y a las 7 de la noche y cada cuando, porque uno llega a la casa, prende la lavadora, prende el televisor, prende el computador, lo que sea, ya empieza a utilizar o el aire acondicionado. Entonces, desplazar alguna de estas actividades a lo largo de la curva ayuda mucho a mitigar también las emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno, que también está en boga y principalmente verde, lo que se busca es que a través de procesos principalmente de electrólisis, es decir, pasar un nano de cátodo y separar la molécula del agua, y que esto sea, esta energía que le imprimo a romper este enlace del hidrógeno sea con fuentes renovables, se busca que sea de hidrógeno verde y esto se utiliza para procesos de temperatura, algunos para transporte y ayudaría a descarbonizar industrias pesadas o difíciles de descarbonizar, como siderurgia, por ejemplo. Creo, no estoy seguro si es Noruega o Suecia, creo que es Noruega que están haciendo la primera siderúrgica a base de hidrógeno, entonces esto va a ser una tendencia a nivel global como medida de descarbonización. La bioenergía, ahí entra claramente los de primera generación, es decir, biocombustibles como el biodiesel, el bioetanol, pero también otros de segunda generación que son hechos a partir de residuos, por ejemplo, el biogás o a partir de otros cultivos de los residuos de cosecha puedo extraer y generar otros biocombustibles ligníticos, no allá de una quema directa, sino de sacar un combustible o de tercera generación como los de las provenientes de las algas. Y la captura, uso, almacenamiento de carbono, que son estas tecnologías de abatimiento tecnológica de muchos tipos a través de por ejemplo, un líquido que absorbe y mantiene y captura el CO2 o a través de un yacimiento geológico donde se abre un hueco y se inyecta el gas y se sella, pues son las estrategias que se están evaluando para saber cuáles son las que mejor rendimiento tienen y pueden ayudar a mitigar el cambio climático.
Claramente, desde el WLF, esto no es algo que nos guste mucho porque primero algunas tienen muchos riesgos. De hecho, ya algunas empresas del sector extractivo están hablando de hacer perforaciones en costa afuera para inyectar este CO2 como una medida de mitigación. Entonces, claramente es un gran problema asociado a eso. Digamos, la Agencia Internacional de Energía acaba de actualizar su Outlook, World Energy Outlook, y vemos que la participación de todas estas fuentes son importantes. Hay un pedacito que se mantiene y un crecimiento muy residual de la energía nuclear. La participación de hidro sigue aumentando, de bioenergía sigue aumentando, de otras tecnologías, pero la apuesta está en energía solar y eólica porque son las que de mayor despliegue y que cuyos precios han bajado un montón en cuanto a producción de electricidad. El costo nivelado de la energía de ambas tecnologías ha caído bastante. Y así se ven los escenarios. Ellos hacen el escenario de políticas, digamos, lo que tienen hasta ahorita, un aumento de ambición y el escenario de net zero. Y depende en gran manera de una entrada acelerada de las renovables. La capacidad instalada tiene que crecer básicamente global, tiene que triplicar, sí, triplicarse casi, y nuevamente solar y eólica son los protagonistas. Pero en este pool de medidas podemos ver que los cambios de comportamiento, las tecnologías de bajas emisiones también juegan un papel importante. Pero así se ve una hoja de ruta que plantea la Agencia Internacional de Energía, donde una de las principales, ya aquí incluso sin decirlo tan explícitamente, ya se está hablando de la eliminación gradual de los combustibles fósiles o fossil fuel phase out. Si se dan cuenta, en la parte izquierda abajo ya dice no aprobación de nuevos campos de petróleo y de gas, principalmente, y tampoco de minas de carbón o extensión de estas minas de carbón. Es un llamado que hace la agencia que si queremos cumplir, pues tenemos que dejar de explotar. Y lo mismo lo evidenció PNUD en su informe se llama Production Gap, que dice que si ahorita cogiéramos los campos petroleros que tienen proyectos de expansión, pues claramente no vamos a cumplir si esos planes de expansión se llegan a materializar. Hay otras medidas claramente de distintos sectores, en electricidad, en edificaciones, en transporte, en industria. La de más reto en general son de las industrias difíciles de descarbonizar, como siderurgia, cementos, entre otras. Pero cada una de estas presenta un desafío y igual las medidas, algunas ya están probadas en algunos países y también dependemos de estas nuevas tecnologías emergentes como hidrógeno y también de capturas como medida residual para poder cumplir con por el Acuerdo de París. Cada, digamos, cada momento de inacción aumenta la cantidad de emisiones que tenemos que capturar y aquí sí es muy claro que lo que no hagamos hoy va a ser mucho más caro mañana porque estas tecnologías son extremadamente costosas de implementar. Mientras que, por ejemplo, solar y eólico ha bajado muchísimo el costo de implementación y de producción de energía. Vemos que Bolipesa se ha hecho un paneo de medidas de menos de $100 por tonelada de CO2 abatida. Entonces tenemos una serie de medidas que pueden ser plausibles de implementar y que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y mantenernos por debajo del 1.5. Entonces, el reto es vernos así, en un sistema de energía, que pasemos de los fósiles a energías limpias, que tengamos una electrificación generalizada, que reduzcamos las emisiones de metano, de carbón, petróleo y gas, bien sea por ya controlarlas mientras se producen y también ya el cierre de minas y de campos petroleros específicos a futuro, en el transporte una electrificación del transporte con un sector eléctrico descarbonizado, reducir la demanda, aumentar la movilidad activa, los desplazamientos en bicicleta, a pie o en transporte público, utilizar las baterías y también cómo aportan los sistemas de baterías, estar conectados a la red, que ya funcionaría un panel y la batería del carro como la batería del sistema y esa interacción ayudaría a estabilizar los sistemas y el uso de combustibles alternativos como hidrógeno o biocombustibles con una cadena de suministro responsable y sostenible. Ciudades inteligentes,
que sean eficientes en el uso de sus recursos, en su planeación y con infraestructura verde, edificios con certificados de calidad y de performance o desempeño, tanto energético como de biodiversidad, entre otras cosas que den cuenta de la reducción en el impacto que tienen. En la industria, pues ya soluciones de infraestructura para eficiencia de materiales, la economía circular juega un papel súper importante, el cambio de combustible o la sustitución y el uso de nuevas tecnologías. Ya desde la naturaleza, que no podemos dejar de mencionarlo, pues está bueno, volver a ver la naturaleza como nuestro gran aliado, las medidas que más contribuyen a mitigar el cambio climático son las medidas de conservación y de restauración de ecosistemas. Entonces, son las más costo efectivas, digamos, en términos de reducción de emisiones y pues esa es la apuesta y por eso el país también se ha comprometido a aumentar sus áreas protegidas y también otros actores han aumentado las áreas protegidas por que la sociedad civil o las reservas de la sociedad civil para aportar a esta gran meta. Ya casi terminando los sistemas alimentarios, claramente la forma en cómo producimos y consumimos los alimentos son muy importantes. Hay muchas emisiones asociadas a las pérdidas por los alimentos y que pueden ser utilizadas por vía energética o también en forma de reintegrarse como un biosólido al campo. La sociedad y los medios de vida cumplen un rol fundamental porque la acción individual también ofrece un potencial bajo, pero igualmente modesto a la hora de disminuir estas emisiones, pero aquí también la forma de juntarnos, de generar, tener una voces por el clima y por la biodiversidad y el ambiente, el apoyar a sus organizaciones de incidencia que puedan generar los cambios son muy importantes. Entonces podemos tener un rol mucho más activo. Acá les dejo un par de recursos que pueden utilizar y ver más sobre el cambio climático. Yo quiero terminar con esta imagen que me parece súper chévere y un poco preocupante y es cómo se verá un planeta mucho más caliente dependiendo del momento en que hayamos nacido. Entonces, yo nací, por ejemplo, en el 89. Cuando tenga 70 años, casi 70 años, en el 2050, pues estaré en un planeta con casi el 1.5, pero las personas que nacieron en el 2020, pues ya van a tener casi los 2, 3 grados de aumento de temperatura, si estamos en un escenario de inacción. Y aquí podemos ver las distintas especies cómo van sintiendo ese planeta más caliente, desde el elefante, el panda, la tortuga, las ballenas y otras ya especies más como los árboles y los arrecifes de coral. Quiero dejarles un mensajes finales con esto y es que, pues, digamos, es imperativo que no rebasemos en 1.5 o que tenga un rebasamiento supremamente limitado y todavía es posible, pero implique que, como dice en inglés, todas las manos a la obra, porque si no, no lo vamos a lograr. Como les decía, la manera más efectiva de cumplir es aumentar las áreas de conservación. La última comunicación de cambio climático, el AR6 que hizo el IPCC, pues nos habla también de adaptar esa narrativa de eliminación gradual de los combustibles fósiles y más allá de una transición energética justa, tenemos que hablar de implementar una transición socioecológica justa que también la estrategia 2050 que hizo Colombia lo aborda. Y acá termino. Muchas gracias. Jonathan, muchísimas gracias a ti por compartirnos tu conocimiento. Fue una charla muy enriquecedora. Me pareció especialmente interesante entender que en este momento nos enfrentamos a una triple crisis planetaria: la crisis climática, la de pérdida de biodiversidad y la de la contaminación. Y también me pareció súper interesante entender que si bien cada que hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, hablamos de ellas en términos de CO2 equivalente, hay muchos tipos de gases de efecto invernadero y cada uno de ellos tiene longitudes de onda diferentes. Por lo tanto, pues debemos entonces plantear estrategias de reducción que sean diferenciales. Y bueno, también que al final es mejor depender menos CO2 y más de las reducciones en emisiones como las que podríamos lograr descarbonizando el sistema energético.
Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas por parte de los asistentes. Recuerden que pueden dejar todas sus dudas en el chat o alzar la mano para abrir su cámara y micrófono y preguntarle a Jonathan directamente. Vamos a ver si hay en el chat preguntas. Bueno, por ahora no, pero entonces yo sí tengo una pregunta y es, considerando, bueno, eres especialista en derecho ambiental, entonces este es un tema del cual no hablamos mucho en la charla, pero sí quisiera preguntarte, considerando los cambios en la regulación ambiental, ¿qué desafíos regulatorios ves que enfrenta el sector energético en términos de cumplimiento y adaptación a nuevas normativas climáticas? Em, Como dijo mi Miss Universo, es una pregunta muy difícil. Creo que el sector energético y en general el sector público tiene un gran desafío en la velocidad que hace las cosas. Y digamos, la innovación regulatoria no es algo que se propenda y más bien se persigue precisamente porque no tienen esos espacios para probar. O sea, casi que la regulación que siempre tiene que salir tiene que ser definitiva. Y los procesos en Colombia que empiezan siendo voluntarios y luego obligatorios no son muchos. O sea, son generalmente no tienes nada y de pronto, ¡pum!, regulación. Eh, que eso ha funcionado en otros países. Necesitamos esquemas voluntarios. Por ejemplo, el sistema de comercio de emisiones en Corea empezó siendo un programa voluntario del gobierno y después se convirtió en el sistema de intercambio de emisiones que ayudó a reducir las emisiones de algunos sectores poniéndoles ese cap y ha probado ser exitoso en esa tarea. Así, en Chile, por ejemplo, hay unos acuerdos voluntarios de los de producción más limpia que también se postulan para reducir huella de carbono o para reducir la intensidad de uso del agua y han probado ser también efectivos y que posteriormente pueden convertirse en regulación. Entonces, ese es el esquema que opta usualmente Latinoamérica y otros países para regular y que Colombia le falta eso también un poquito por continuidad porque hay cambios administrativos que impiden que la parte, recoger la parte voluntaria que ha sido muy buena y volverlo una regulación o una política mucho más fuerte, se pierde esa trazabilidad y tenemos ese gran desafío. Lo que se me ocurre a mí y lo que tiene el sector energético en algunos lugares como por ejemplo Corea, como Alemania, es algo que se llaman los sandbox regulatorios o los areneros regulatorios. Ellos están habilitados a experimentar regulatoriamente frente a lo que quieren hacer y en Colombia existen, de hecho, en dos sectores, en comunicaciones y en finanzas. La CRC, por ejemplo, sacó una convocatoria para probar, no me acuerdo qué específicamente, pero en un plazo de más o menos 4 años diseña todo un plan de qué tipo de regulaciones va a aprobar, va con las empresas, va con otros sectores privados, públicos, academia, etcétera, implementan, recogen resultados, sacan una norma, tratan de ver si la operan, ven cómo va funcionando. Si funcionó todo bien, esa queda. Si no, va, se ajusta con base en los resultados y queda la nueva norma y queda ya operativa y adaptada a las condiciones. Eso es innovación regulatoria y eso es regular con base en la evidencia, que hace falta hacer eso, regular con base en evidencia y con base en los datos, pero también hay veces donde los datos no existen y hay que crearlos. Entonces hay que generar estos marcos habilitantes para que realmente el sector energético pueda darse la tarea de una experimentación claramente sana, pero abierta y participativa a la hora de reglamentar y regular el sector. Muy interesante este tema de los sandbox regulatorios. Muchas gracias por la respuesta. Por aquí tenemos a Pablo Esteban Montes, que alzó la mano. Pablo, te invito a encender tu cámara y micrófono. Tardes. Gracias por el espacio. No, una pregunta. Yo entiendo lo jurídico. Creo que Colombia tiene buenas bases jurídicas y cada vez lo hace mejor. Pero me voy más a lo práctico, ¿sí? La parte técnica y práctica. Y según su experiencia, cuando uno une esos dos conceptos en este país como Colombia, uno ve que jurídicamente todo es posible, técnicamente nada es posible por varios factores. Falta de voluntad
y a veces todos queremos apuntar rápidamente unos indicadores y eso se nos convierte como en un desorden. En ese sentido, bajo su experiencia, la pregunta es, mm, ¿cuál cree usted que es el mayor problema de Colombia para comenzar a dar resultados en temas tanto de adaptación como de mitigación? ¿Sí? Teniendo en cuenta dos cosas, que en el sector público y en varias empresas que también manejan, eh, digamos, los dineros públicos del municipio, del gobierno, la tolerancia a hacer estas cosas es baja, porque le tienen miedo por el dinero que se vaya a utilizar. Y estamos en una época que hay que probar cosas y inclusive me atrevería a ser un poco más creativos para... yo entiendo que el IPC y la norma internacional, pero en Colombia existen muchas cosas que se pueden hacer y que aportan mucho a ese tema de adaptación y mitigación. Pero la baja tolerancia de las instituciones a invertir en eso, desde mi punto de vista, creo que, que que es algo que no nos deja avanzar, pero me gustaría saber su punto de vista respecto a eso. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema de Colombia para nosotros lograr esas metas que usted mencionó y poder aportar? Teniendo en cuenta que somos un país que obviamente, como usted lo mencionó, somos de bajo impacto, por decirlo así, pero los que más sufrimos por vulnerabilidad. Entonces, me gustaría saberlo ahí. Gracias. Gracias por la pregunta. Digamos que recojo un poquito mi respuesta anterior, pero todo parte de la confianza. El mayor desafío es que desconfiamos de todos, digamos, y a partir de esa desconfianza hay rupturas en la articulación y en el trabajo conjunto. Mi respuesta personal en experiencia es eso, como que no hay una confianza para compartir abiertamente datos, para trabajar conjuntamente o porque siempre hay como la idea y a veces equivocada, a veces es cierto de que hay intereses detrás, pero todos tenemos unos intereses que estamos mediando, lo hables o no lo hables, pero hay que mediarlos efectivamente para lograr hacer esto. Entonces las cosas a veces no se dan porque hay dos partes que no se hablan o hay una parte que cambió y se dejó hablar y hay una interrupción, entonces, y desconfiaba de lo que hizo la anterior parte o desconfía de lo que dice la nueva parte. Eso prueba a ser un gran desafío. Y tú lo mencionabas con lo de que hay mucho que se puede hacer y conozco gente muy brillante en el sector público y entregada y también en el sector privado. Son gente muy crack, pero que también como algunas cosas sistémicas les impiden hacer eso y empezando con la parte de desconfianza, pero pues, se puede generar unos factores habilitantes y la transparencia que ayuda a minimizar ese factor. Lo ponía de ejemplo el arenero regulatorio, o sea, es un marco de transparencia para experimentar y es como, bueno, vamos todos de la mano y veamos cómo salen las cosas y tomamos las decisiones adecuadas, mientras que si yo como, no sé, como si fuera un rector de política o estoy creando una regulación, pues claramente puedo tratar de hacer la, la regulación o la política lo más participativa posible. Sin embargo, pues puedo estar limitado de información porque no tengo acceso o no me la entregan partiendo de esta desconfianza y sale la regulación y efectivamente no es aplicable. Como tú decías, la práctica no se consideró, pero tampoco tuve la información, lo hice con base en la mejor información disponible y fue insuficiente. Entonces hay que buscar mejores formas para trabajar, para resolver el conflicto, para trabajar desde orillas de pensamiento y de visiones de desarrollo distintas para avanzar, no sentarnos sobre nuestras posiciones, sino pues confiar un poco que queremos un bien común. Yo creo que nadie te va a decir que no, a menos de que sea un negacionista, pero nadie le interesa decir que no quiere trabajar en pro de mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, si todos estamos remando por el mismo lado, pues busquemos la forma de hablar y avanzar. De colgar, Claro, claro. si me permiten.
Yo he tenido la oportunidad de entre mi trabajo ir con muchas comunidades al colombiano a pie, por decirlo así, ¿sí? Colombiano que está de campo, incluso de ciudad y de municipio de pronto no tan grandes, hablando de este tema de cambio climático. Y es increíble que están preocupados, pero el desconocimiento real de lo que es preocupante, ¿sí? Porque todo el mundo más o menos tiene idea, pero realmente no lo saben a fondo. Pero cuando uno los escucha, tienen ideas increíbles y la respuesta, no importa en qué parte del país haya estado, casi es la misma. Diciendo, o sea, me dicen jocosamente, me dicen, hermano, si yo, por ejemplo, el problema en Colombia es de gas de efecto invernadero, es la tierra. ¿Sí? Eso para de pronto lo que nos gusta el tema lo tenemos súper claro, es el uso del suelo. ¿Sí? Y cuando uno vaya y le dice a la gente, dice, hermano, yo con mucho gusto contribuiría, pero ahí está el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el plan del país para que si yo dejo de hacer esto, qué obtengo? ¿Sí? Yo pienso que ahí es la clave para cambiarlo en nuestro país, porque en Noruega, en Finlandia, por hacer algo, pero realmente no es que sea la solución para Colombia, ¿sí? En mi experiencia personal, los quiero compartir a todos, ¿sí? Y no es que realmente, echando cálculo, no es que se necesite, y ahí sí discrepo un poco sobre ese mayor financiamiento, es más bien ir a los pocos a donde se necesita el financiamiento, ¿sí? Creo que a veces discutimos mucho y no vamos realmente al foco en donde usted multiplica con esta gente de a pie y podría lograr algo grande cuando los une y les da a ellos el beneficio sin tanta vuelta política corporativa, por decirlo así, ¿sí? Y obtendría resultados rápidos e increíbles. Era lo único que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a seguir aquí con otras preguntas del chat. Nos pregunta José Torres si sabes qué porcentaje de ahorros de consumo se tiene usando una cocina de inducción en comparación a una cocina de gas. Uy, ya no me acuerdo, pero creo que los niveles de eficiencia era el gas más, las cocinas viejas de gas era como 15, después vitrocerámico era como 18, después era gas eficiente 22 y más o menos un 30% de eficiencia las de inducción. El porcentaje de ahorro en cada uno depende mucho del uso, pero no. Digamos que todavía no lo hemos, la UME no lo ha puesto exactamente, pero ya hay información, por ejemplo, Ecuador hizo un programa de reconversión muy importante de cocinas. eh, Tiene unos datos súper interesantes de cómo ha funcionado. Canadá, por ejemplo, o el estado de Quebec, por ejemplo, va a prohibir edificaciones con nuevas cocinas a gas. Entonces, pero precisamente es porque sí es más eficiente. Entonces, y además porque, digamos, la cocción es mucho más eficiente. Es un serpentín que va por todo el sartén o por la olla o la batería de ollas en específico y la transmisión de calor es uniforme, a diferencia de la de gas natural que se concentra en un solo punto y lo transmite de manera desigual, dependiendo de la llama, dependiendo de la forma de la cocina, de las paletas, de que sostienen la olla, en fin. Pero más o menos es eso, o sea, creo que es más o menos un 10% de diferencia, si no estoy mal. Gracias, Jonathan. Y gracias, José, por la pregunta. Bueno, Luis Fernando también nos pregunta sobre justicia, bueno, sobre equidad entre los países que tienen responsabilidad, sobre responsabilidad climática. Eh, Dice, no me parece que los que más contaminan tienen la misma responsabilidad de los que menos contaminan, porque lo estipulan así en sostenibilidad. Pero industrialización, la riqueza sí la llevan ellos y no la comparten entre todos. Bueno, básicamente creo, Luis Fernando, y me corriges, que tu pregunta está orientada a porque los compromisos de los países que históricamente han emitido más
gases de efecto invernadero no son proporcionales a esas emisiones históricas. Digamos que sí se busca que sean proporcionales, sí tiene una responsabilidad mayor y por ende se hace la presión en las negociaciones para que los países desarrollados tengan metas, las metas más ambiciosas, pero también al mismo tiempo den la financiación adecuada para que los otros países que están en vía de desarrollo puedan hacer los cambios precisamente por lo que mencionas. Pues han tenido un nivel de desarrollo basado también en algunas prácticas de extractivismo en otros países o en países de Latinoamérica, eh, y entre otras prácticas que pues les han permitido generar esa renta alta o muy alta, y por eso se busca esa redistribución de la riqueza y digamos del desarrollo, lo que se llamaría ahí desarrollo sobre los demás países. Por eso mencionaba mucho que la meta que buscaban de financiamiento en la COP29, que quedó muy bajita, es precisamente eso, para ese sentido de justicia climática y de movilización de recursos. Y además se conecta un poco con lo que también Pablo nos estaba comentando ahorita. Muchas gracias, Luis Fernando. Aquí Julio César nos cuenta que Julio Castro de Electrodunas en Perú nos cuenta que en Ica hay muchos, me imagino que mecanismos de regulación, sí, para los límites de contaminación. Por ejemplo, en las fábricas de procesos de harina de pescado y fundición de hierro. Digamos que con base en tu pregunta, no conozco la institucionalidad de Perú completamente, pero si todos, digamos, basamos una estructura bastante similar, el Ministerio de Ambiente de ustedes o Medio Ambiente o equivalente pone la regulación ambiental específica para emisión de fuentes fijas, en este caso, y algunas fuentes móviles, donde se generan esas emisiones que estás comentando, porque es más allá de gases de efecto invernadero, porque los gases de efecto invernadero en la normativa ambiental es relativamente nuevo. En Colombia, pues, digamos, se pondría es un límite, pero en un sistema de comercio de emisiones, que es lo que se busca, pero no, como es una medida indirecta, o sea, en la chimenea y en el niple donde tú pones el medidor específico, pues tú hay pocos aparatos que miden CO, CO2. Lo que se tiene por regulaciones para medir los óxidos de azufre, para medir otros parámetros ambientales y que te obliga a tener estas soluciones a final de tubo como precipitadores electrostáticos para evitar todo el material particulado o los filtros de mangas o los scrubbers con agua para lavar los gases, etcétera. Entonces eso lo dicta el Ministerio de Ambiente. Por rigor subsidiario, las autoridades ambientales locales pueden aumentar esa meta o esa regulación. Entonces, digamos, la ENICA, la autoridad, la Secretaría Distrital de Ambiente de ICA, puede decir, el límite que establece el país es este y lo que necesitamos es este. Entonces, es una coexistencia entre los dos instrumentos específicos y así funciona como se establecen los límites de contaminación. Muy interesante. Bueno, veo que no tenemos más preguntas en el chat. Alguien alzó la mano. Olga, adelante. Yo escuché a Jonathan hablando de no incentivar la producción de gas y pues quedé como plop, porque pues se supone pues nosotros hemos visto y lo hemos visto en distintos estudios, o sea, no le estoy hablando simplemente porque se lo escuche decir a Juan Ricardo, sino simplemente porque pues no lo ha mostrado acá con pruebas y demás, entonces pues ahí quedé como un poco perdida. Sí, una reacción a eso es, bueno, primero, todos los combustibles fósiles son combustibles de transición. Todos tienen que transicionar efectivamente y tenemos que Pero no transicionar creo al que uno cero. pudiera comparar el gas con el carbón, ¿o sí? No, cada uno tiene una ruta distinta, claramente, pero Pero lo todo, digamos, podría todo uno comparar, pues no sé, es como mi pregunta. en comparar en qué, en términos de qué. En términos de contaminantes, en términos de que sea un buen energético de transición el carbón.
No, no, o sea, son dos energéticos diferentes y también tienen una, digamos que el gas natural, si quisiéramos comparar, si quisiéramos ser un justos en términos prácticos, en combustión emite menos CO2, pero si cuentas las emisiones fugitivas puede ser igual o peor que el carbón. Entonces también depende mucho de las prácticas asociadas en toda la línea, en todo el análisis de ciclo de vida de ambos combustibles. Los escenarios que usualmente posicionan un mayor consumo de combustibles fósiles, y pues lo he visto en algunos estudios, es porque no consideran la entrada o más bien establecen que la entrada de tecnologías como el almacenamiento se va a demorar o no existe. RMI, por ejemplo, Rocky Mountain Institute, hace unos estudios súper interesantes y establece precisamente eso, que la entrada de almacenamiento a gran escala sí puede mitigar el hecho de que sigamos expandiendo la infraestructura o el uso de ciertos combustibles fósiles, por ejemplo el gas o el mismo carbón, porque también responde muy bien a las necesidades de un sistema energético. Los sistemas de almacenamiento tienen sistemas de rampas para entradas al sistema muy rápidas. O sea, cumplen unos, de hecho, parte de las razones, bueno, hay como un poco cosas mixtas, pero por las cuales Texas tampoco se apagó en su crisis hace un año, 2 años, no me acuerdo bien, es porque tenían unos sistemas de almacenamiento, además de las respuestas térmicas que ayudaron, pero tenían unos sistemas de almacenamiento con baterías que ayudaron a mitigar el apagón por entradas rápidas de estos sistemas. Entonces, depende mucho de los escenarios y cómo se modelen. Y como te digo, desde mi punto de vista, todos los combustibles están en una trayectoria de transición, todos están transicionando hacia los combustibles limpios o la sustitución o la electrificación. Más allá de ese incentivo, pues claramente tenemos que propender por una autosuficiencia energética y hay que mirar las distintas tecnologías en estos escenarios donde el gas y otros combustibles fósiles juegan un factor. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias, Olguita, por tu pregunta. Aquí John Alexi nos dice que quiere sugerirnos que veamos en Netflix Compra Ahora, la conspiración consumista. Es muy interesante ver de qué manera nuestros hábitos de consumo impactan al planeta. Y ya para cerrar, también tengo una última pregunta, que es, ¿cómo puede el GEP balancear el aumento de la demanda energética en Colombia con la necesidad de reducir su impacto ambiental? ¿Qué estrategias o innovaciones pueden implementarse para lograr este equilibrio? Uy, una pregunta bastante amplia. Yo creo que todo lo anterior. Lo estaba hablando ahorita, que, por ejemplo, estas tecnologías de almacenamiento son muy interesantes. Claramente optar, por ejemplo, hay otras empresas de utilities que se han constituido como USCOs, Utility Service Company. Entonces, yo les comentaba que la eficiencia energética es uno de los grandes pecados que tiene Colombia y el mundo, es de lo que menos ha avanzado y estamos súper atrasados en general a la, digamos, el aporte específico de reducción de consumo de combustibles, bien sea eléctrico u otros. Al constituirse como una USCO, básicamente lo que se hace es, o que es como una empresa ESCO, que es ayudar a las empresas o a los usuarios a hacer las transformaciones a tecnologías mucho más eficientes mediante contratos de llave en mano. Digamos, por ejemplo, Codensa tenía como a través de su tarjeta tenía como el recambio de la, si no estoy mal, de la lavadora, pero podías tener una más eficiente y la podías pagar a través de la factura. Estos sistemas tipo Busco, pues se pueden extender a otras dimensiones. Entonces, si tienes un contrato bilateral de energía con una industria cuyos motores son ineficientes o menos de IE cero o de combustibles fósiles, también puedes surtir un contrato llave en mano muy parecido, donde se paga con los ahorros y a través de la factura eléctrica estos equipos y terminar de apalancar. Entonces, son estrategias que han utilizado otras compañías para, digamos, desbloquear todo este tipo de financiamiento
que apoya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles y pues mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos en general. Eh, También aplica la inversión en energías renovables, entre otras. Entonces creo que esos son como varios instrumentos, dos instrumentos muy poderosos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por tus respuestas. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la sesión, por su atención, por su participación tan activa. Nos vemos ya el próximo jueves para escuchar a Eduardo Uribe, el director de Sostenibilidad y Comunicaciones del Grupo Energía Bogotá, que nos va a contar cuáles son los aportes del grupo a la acción climática. Muchísimas gracias. Espero que tengan una muy feliz tarde.